nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomado del misal romano, de- del pregón pascual. Esta es la noche que a todos los que creen en Cristo por toda la tierra, los arranca de los vicios del mundo y de la oscuridad del pecado, los restituye a la gracia y los agrega a los santos. Esta es la noche en que, rotas las cadenas de la muerte, Cristo asciende victorioso del abismo. ¿De qué nos serviría haber nacido si no hubiéramos sido rescatados? Qué asombroso beneficio de tu amor por nosotros, qué incomparable ternura y caridad. Para rescatar al esclavo entregaste al Hijo. Necesario fue el pecado de Adán, que ha sido borrado por la muerte de Cristo. Feliz la culpa que mereció tal Redentor. Qué noche tan dichosa. Solo ella conoció el momento en que Cristo resucitó del abismo. Esta es la noche de la que estaba escrito, será la noche clara como el día, la noche iluminada por mi gozo. Y así, esta noche santa ahuyenta los pecados, lava las culpas, devuelve la inocencia a los caídos, la alegría a los tristes, expulsa el odio, trae la concordia, doblega a los poderosos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues estamos ya en nuestra última sesión de este recorrido cuaresmal, donde pues buscamos profundizar o meditar en el sentido del sufrimiento. El sentido del sufrimiento, pues que hemos visto es un misterio, decíamos al inicio de las sesiones pues que permanece como un misterio el sufrimiento. Eso no implica o eso no quita que podamos reflexionar, meditar y pensar en él. Por eso veíamos importante en la primera sesión hacer un recorrido desde la tanatología sobre los procesos de duelo que nos ayudaron a interpretar según esta teoría todo aquello que se va moviendo en el interior de las personas que experimentan alguna pérdida, no solamente ante la muerte, sino también pues existencial, de enfermedad, de pérdida de los que son migrantes, los que van perdiendo capacidades físicas, etcétera. Entonces, el sufrimiento es parte de la existencia del ser humano, ¿no? Nos va acompañando a lo largo de la vida. Entonces, la sesión, bueno, ya hemos visto a Job como, en este libro de Job, hemos ido reflexionando sobre pues, la relación que el ser humano tiene con Dios. Es decir, Job, que representa al ser humano, ama a Dios por lo que Él es, por quién es Dios, o por lo que le puede dar, que es el dilema, la pregunta que plantea Satán, que es el acusador, cuando se encuentra con Dios. Entonces, ¿por qué el hombre sufre? Sobre todo, ¿por qué el hombre justo sufre? Y hemos visto cómo Job busca dialogar directamente con Dios, cómo busca encontrarle una respuesta a esta experiencia de sufrimiento, de dolor, de pérdida que va experimentando, y cómo los amigos de Job, estos tres amigos de Job que representan la sabiduría tradicional, intentan defender aquello que conocen de Dios. Y eso es importante, aquello que conocen, aquello que han estudiado, aquello que han visto en las Sagradas Escrituras, aquello que la tradición, la religión ha ido transmitiendo. Pero sabemos que la fe no es solo
un conjunto de creencias. No es solo este cúmulo de información que voy adquiriendo cuando, por ejemplo, leo la Biblia, leo algo de espiritualidad o de teología. Es decir, me ayuda, es importante para mi camino, pero no necesariamente eso es la fe. No necesariamente leer la Biblia me capacita para ser un hombre de fe. No necesariamente son herramientas, pero entonces lo importante será la experiencia de Dios. Entonces la experiencia de Dios es lo fundamental y de ahí nos vamos enriqueciendo con la experiencia de otros. Por eso Job al escuchar a sus amigos va a decir es que está muy bien la teoría de la retribución que ya vimos la sesión pasada, está muy bien lo que dicen los antiguos sobre pues que el pecado trae consecuencias, de que si me porto mal, me va mal, de que pues Dios reprende a los que hacen el mal, de que, o Dios educa, también en algún pasaje de la Biblia dice que Dios educa a los que ama, bueno, pero sabemos que con Job no es así, no es el caso. Por eso veíamos la semana pasada esta justicia divina, cómo se aplica y cómo en la mentalidad, pues judía, en la mentalidad humana, la justicia es importante. Y ya decíamos que la justicia, como la entendemos, cuando se va a un juez, el juez tiene que emitir forzosamente una sentencia. Cuando dos personas llegan ante el juez, no hay de que, bueno, pues ya discúlpenos, perdónenos, no lo volvemos a hacer. Está muy bien que no lo vuelvas a hacer, pero se tiene que emitir una sentencia. Esto en la forma meramente humana de entender la justicia. No sé si vieron ahora que estuvo Miguel Bukele, el presidente de El Salvador, en Estados Unidos, y bueno, le hicieron una entrevista y me pareció interesante la reflexión que él hacía, digo, más allá de si quien esté de acuerdo o no esté de acuerdo de su forma de ejercer gobierno, pero le preguntaban si creía en Jesús. Y él respondió que sí creía en Jesús. Y que entonces que toda esta gente que él tiene en las cárceles, decía, bueno, entonces toda esta gente que tienes en las cárceles, que no tienen derecho a otra oportunidad, no tienen derecho a ser redimidos. Entonces la respuesta es interesante. Decía él, por supuesto que creo en Jesús, por supuesto que creo en Dios y creo que si ellos se arrepienten y piden perdón a Dios, Dios seguramente los perdonará y les hará entrar en el cielo, decía este Bukele. Pero, decía él, en la justicia humana o aquí en la tierra, ellos han mostrado que eh, por seguridad de todos no pueden estar en las calles porque varios de ellos o muchos de ellos han cometido crímenes atroces, ¿no? Entonces, por supuesto, Dios los perdona, pero hay un castigo que eh, pues tienen que vivir en esta tierra. ¿Será igual con Dios? No necesariamente, ¿no? Bueno, nosotros le llamamos purgatorio, ¿no? Los cristianos católicos, esta parte donde hay que ser purificados y donde en el pensamiento, eh, pues cristiano católico tiene que ser un lugar de sufrimiento, porque nos cuesta mucho creer en la gratuidad, me parece, y nos cuesta mucho trabajo pensar que sin castigo no hay redención. Pues fíjense, todo este misterio de la cruz y lo que estamos preparándonos a vivir es el misterio de la redención y el misterio de aquel que va a juzgar a las naciones. Es decir, en la cruz se muestra el juicio al mundo, el juicio al estilo de Dios, ¿no? La forma en cómo Dios juzga a las naciones, ¿no? Es el redentor. Pues claro, para que haya un salvador, pues se necesitan, eh, puedo decir en este lenguaje jurídico, pues necesitan culpables, se necesitan condenados, se necesita alguien que tenga la culpa. Bueno, pues Cristo en la cruz toma nuestras culpas, toma nuestros pecados y Él es el que va al suplicio de la cruz. Pero claro, cuando aceptamos la salvación, cuando reconocemos que somos pecadores y que necesitamos de un redentor, la figura del redentor es importante cuando la persona reconoce que
es incapaz de aceptar la salvación desde sus propias fuerzas, desde sus propias cualidades, desde su propia persona, desde su santidad, ¿no? Desde los que han ido a misa estos 3 días, lunes, martes y miércoles, ha aparecido la figura de Judas Iscariote los 3 días, ¿no? Entonces, claro, leía yo algunas reflexiones sobre, muy bonitas, por cierto, sobre Judas, y decir, bueno, pues a veces Judas se sienta en tu misma mesa, el traidor, o sea, sé como Jesús, ¿no? Aunque las personas te traicionen, hasta aunque las personas te den la espalda, tú sé como Jesús, ¿no? Que Jesús es amable e incluso comparte la comida con Judas, muy bonita. Y luego hay otra que decía, bueno, aunque Judas haya traicionado a Jesús y lo haya entregado con un beso, aún en esa entrega, Jesús le sigue llamando amigo. Dice, pues bellísimo, claro que sí, porque Jesús permanece fiel. Esa es la reflexión, tú sé como Jesús, no guardes rencor, odio en tu corazón. Digo, pues es verdad, ¿no? Pero me parece que pocas veces nos ponemos, o a lo mejor hablo por mí, pocas veces me pongo a pensar, pues sí, o sea, seguramente en algunas actitudes, pues debo ser como Jesús, estoy llamado a ser así, pero también soy un Judas, ¿no? Porque los personajes de la Biblia están hechos para que yo me identifique con ellos. Si no, la figura, por ejemplo, de los fariseos, de los sumos sacerdotes, de los escribas, no es para que yo diga, ay, qué mal estas personas que no aceptaron a Cristo y querían los primeros lugares y querían pasearse por las calles con sus grandes vestimentas y que la gente los reconociera y les llamara maestros. No, es para que yo pueda identificar que también en mí hay este tipo de actitudes, digo, y más como padrecito, ¿no? Puede ser, les encanta vestirse con sus grandes sotanas y con sus grandes cruces y que la gente les bese la mano y que los llame padres, que los llame maestros. Puede ser que caiga yo, bueno, seguramente, ¿no? Porque nadie es mejor que nadie, pero a veces no necesariamente el hábito debería de ser, ese es el ideal, no estoy diciendo que estén malos hábitos, pero no necesariamente o no siempre se usa el hábito como signo de servicio. A veces puede ser que se utilice como signo de poder o para ser servido, para ser respetado, para ser reconocido, para tener privilegios. Entonces tengo que estar atento porque en mi corazón débil, en mi corazón limitado, también estoy expuesto a usar las cosas de Dios en beneficio propio. O como Judas, pues ser ladrón de las cosas de Dios, o como Judas, sentarme a la mesa del maestro y ser traidor con mis actitudes, con mis comportamientos, con mi forma de ser. Entonces pensaba yo, ¿y por qué no a lo mejor situarme en el lugar de Judas, ¿no? Y claro, y si me sitúo en el lugar de Judas, entonces puedo reconocer que necesito redención, ¿no? Claro, porque alguien perfecto, alguien inmaculado, alguien sin mancha, pues ya no necesita un redentor. Por yo soy el que necesito poner estas sombras, estas oscuridades, esta debilidad y pecado delante del Maestro para que Él pueda redimirlo. Bien, se pensaba hoy en este Judas como la gran tristeza de Judas porque no sabemos si está en el infierno o no está en el infierno. Es decir, al final solo Dios sabe, la iglesia ni siquiera asegura si se salvó, si no se salvó, si Jesús lo rescató, no lo rescató. Yo personalmente, eh, pensando en el credo, ¿qué es lo primero que hace Jesús o qué va a hacer Jesús eh, después de morir en la cruz? Va a descender a los infiernos, ¿no? Y desciende a los infiernos y según la carta de Pedro, desciende a liberar a los que estaban eh, encadenados. Y entonces en una de esas Judas era uno de estos encadenados y al final Jesús lo redime porque Jesús permanece fiel al amor y porque yo sí creo que Judas sí amaba a Jesús. 3 años estuvo compartiendo con él, 3 años caminaron juntos, era su amigo, pero Judas un amigo imperfecto. El drama de Judas me parece es que no tuvo la capacidad de aguantar, de esperarse,
Es decir, pues sabemos que se ahorca, pero si no se hubiera ahorcado, a lo mejor le hubiera pasado igual que a los demás discípulos, traidores también todos los demás, pero que al final Jesús en la resurrección ejerce un juicio, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo ejerce ese juicio Jesús? ¿Qué es lo que hace? O sea, yo digo, cuando veo los relatos de la resurrección, yo digo, Jesús, al menos una regañadita, un jalón de orejas, un grito, un se los dije, ¿no? ¿Qué vemos haciendo a Jesús constantemente en la resurrección? Les prepara la mesa, les sirve de comer, les pide que se acerquen a Él, que toquen, que no sean incrédulos. Camina con ellos y les explica las escrituras. Cuando está atardeciendo, se sienta a la mesa y parte el pan. Es decir, es el juicio de Dios y es lo que vamos a ver ahora. Entonces me parece que la gran tristeza de Judas no es que haya sido un ladrón, no es que haya sido un traidor, porque yo creo que pues, desde nuestro ser humanos hemos experimentado también ser traidores, lo que ya acabo de decir. El problema es no haber experimentado la tristeza, esta redención de Cristo, que es nuestro Salvador. Entonces, la segunda propuesta de juicio que, eh, pues que se hace en la Biblia es algo llamado RIB. ¿Qué es un RIB? Pues es un juicio. ¿Cómo se implementa este juicio? Pues como toda división, como toda discusión, todo pleito, hay una parte afectada y culpable. Pero a diferencia del juicio común o el juicio humano, digamos, aquí no se acude al juez. Fíjense, ¿por qué no se acude al juez? Porque ya había dicho que acudir al juez es que se tiene que emitir una sentencia. Cuando se acude al juez, significa que hay un culpable y un inocente, y el juez tiene que determinar quién es el culpable y quién es el inocente, y aquel que es culpable tiene que pagar el daño que ha hecho, y aquel que es inocente, pues se le tiene que restituir el daño que se le ha hecho. Pero en el RIB entonces, lo que se busca es evitar la condena. Por eso en el juicio del RIF no se acude a un juez, se acude directamente a la persona que ha hecho el mal, porque el objetivo del RIF es hacer entender que hacer el mal no es bueno. Pues antes de ir a un juez o acudir con el juez, lo que se está buscando es evitar la condena de aquel que ha hecho el mal, aquel que ha hecho daño, y hacerle entender que hacer el mal no es bueno. ¿Qué presupone esto? Presupone perdón de la parte afectada. Presupone no querer que aquel que ha hecho el mal sea castigado, se le emita un juicio. El culpable entonces debe reconocer el mal que ha hecho. ¿Qué es lo que se busca con este juicio llamado RIB? Se busca arrancar el mal que hay en la persona, porque ya decíamos que el otro método de justicia, donde se aplica un castigo, no necesariamente cambia el corazón de las personas, ¿no? No necesariamente cuando se castiga a alguien hay un cambio en el corazón de las personas. No necesariamente al infligir un mal en el otro se convierte el corazón. Entonces, ¿qué es lo que está buscando el RIB? Convertir el corazón de la persona y que la persona deje de hacer mal, deje de hacer daño a los demás. Entonces hay algunas formas de acercarse al culpable. Una de ellas es intentar dialogar y hacer ver que aquel que está haciendo el mal, aquel que está haciendo daño, pues deje de hacerlo. Alguna otra estrategia es contar parábolas, contar historias que ayuden a la persona a ser consciente del mal que ha hecho. Un buen ejemplo es, bueno, pues Jesús obviamente siempre está contando parábolas, pero un buen ejemplo es el encuentro con Natán y el rey David.
Entonces, si Natán hubiera llegado directamente con el rey David y le hubiera echado en cara su pecado, el pecado que tuvo con Betsabé y sobre todo que mandó matar a Urías, seguramente el rey David hubiera dicho, no, pues tú quién eres para juzgarme a mí, que no sabes que yo soy el rey, que yo soy el elegido. Entonces no actúa directamente Natán, pero le cuenta una parábola a David. Había un hombre que tenía mucha riqueza, que tenía mucho ganado, y había un pobre que solo tenía una oveja. Entonces el rico hace una gran fiesta, pero le roba la única oveja que tiene a este pobre, lo deja sin nada, y con esa oveja hace su fiesta. Entonces, claro, David al escuchar esta parábola, esta historia, se llena de enojo y dice, pues ya desgraciado aquel que hizo eso, se las va a tener que ver conmigo, merece la muerte, etcétera, etcétera. Y Natán va a decir, pues ese eres tú, ¿no? Ese eres tú el que te has aprovechado. Bueno, entonces David tiene conciencia de que él es el que ha hecho el mal. Entonces, fíjense qué importante. La Biblia, los evangelios son un RIP, ¿no? Es decir, yo entro en la dinámica de reconocer mi pecado, de reconocer mi debilidad, reconocer que no soy mejor que ninguno, que no soy mejor que los discípulos, no soy mejor que David, no soy mejor que nadie. Entonces reconozco ante Jesús que necesito la salvación, que necesito la redención y que esas parábolas, esas historias, esos desencuentros que Jesús tiene con las autoridades de su tiempo son para mí, porque mi corazón a veces tiende a rebelarse contra Dios. Entonces, claro, me tengo que ver reflejado en cada uno de los personajes de la Biblia, incluyendo Judas Iscariote, incluyendo los fariseos, los saduceos. En mí hay un corazón que se aleja de Dios. O la denuncia ante el pueblo. Entonces, según las Sagradas Escrituras, esta es la verdadera justicia. Así es como Dios ejerce su justicia. Más que acusar, es una oferta de perdón, porque Dios quiere perdonar. Jesús propone este sistema que es el que mejor retrata este sistema jurídico que es el RIB. Si tu hermano llega a pecar, vete y repréndelo a solas, tú con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma todavía contigo uno o dos para que todo asunto quede zanjado por la palabra de dos o tres testigos. Si les desoye a ellos, díselo a la comunidad. Y si hasta a la comunidad desoye, sea para ti como el gentil y el publicano, ¿no? Fíjense entonces, ¿cuál es este proceso del RIB? Primero con tu hermano, ¿no? A veces parece que hacemos todo lo contrario, ¿no? Antes de ir a hablar directamente con aquel que me cae mal o con aquel que me hizo algo que no me gusta, primero toda la comunidad se entera y ya al final, de rebote, le llega a aquel que pues a veces ni enterado está. Entonces la justicia es Dios busca salvar, Dios busca perdonar. Si tu hermano llega a pecar porque es tu hermano, vete y repréndelo a solas. Es lo que va a decir San Pablo, es que ustedes son un escándalo para la comunidad, va a decir San Pablo. Ustedes tienen problemas, tienen dificultades, y en lugar de arreglarlo entre ustedes, van con el juez civil, lo enteran de todos los problemas que tienen y causan un escándalo en la comunidad por la incapacidad de no resolver sus problemas entre ustedes. Y se convierte en un escándalo. A veces así las broncas que tenemos en la iglesia adentro, pues todo el mundo se entera, incluso los no creyentes, los que no son parte de la comunidad, dicen, ay, pues mira, si así andan estos, ¿a quién se le antoja ir a la iglesia? Si se supone que en la iglesia, pues es un lugar o tendría que ser un lugar donde pues al menos haya diálogo, haya comprensión, haya respeto, haya lo mínimo que es amabilidad entre nosotros. ¿Y qué es lo mínimo, no? Lo mínimo que se espera de una comunidad cristiana, de una comunidad de fe, es amabilidad, ¿no? Y de ahí para arriba. Pero entonces, en este método del RIF no se busca que a las personas
se les juzgue, que vayan con un juez, sino pues tratar de que se riman, tratar de que cambien de vida. Entonces la vida de Jesús, toda la vida de Jesús es un RIP. Este es el juicio que Dios está haciendo a las naciones. El RIP, desde ahí hace justicia. Pero entonces, fíjense, la pregunta sobre todo central en el juicio que hace Jesús del mundo desde el RIP es que, pues sí, está bien, decimos, puedo perdonar al otro, al que me ha ofendido. Eh, puedo convencerlo de que ya no haga mal, de que ya no haga daño. Y está bien, te perdono y ahí queda, y ahí no me debes nada, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando hay un asesinato? Eso es dramático. ¿Qué pasa cuando hay una tumba que recuerda que hay una vida que ha sido arrancada? Si es verdad que la justicia la podemos ejercer o este método de justicia se puede ejercer eh, cuando hay algún daño, pero cuando hay muerte, la tumba recuerda constantemente pues que ha habido una transgresión fuerte contra una persona. Y entonces, ¿cómo puede resarcirse el daño cuando pues hay una tumba que nos recuerda que alguien ha sido asesinado? Por eso el RIB, este juicio, tiene un sentido último, la resurrección. Porque fíjense, si la tumba recuerda a los asesinos, en Jesús no hay tumba, ¿no? En Jesús ni siquiera hay cuerpo del delito. O sea, ¿cuál es el cuerpo del delito? No hay, no se ha encontrado. Entonces la resurrección es un juicio, es un RIB, porque literalmente podríamos decir que si la tumba está vacía y no hay un cuerpo que recuerde el asesinato que se ha llevado a cabo, entonces no hay culpables, ¿no? No hay eh, no hay una tumba que recuerde una muerte. Entonces, fíjense, por eso el juicio de Dios, el juicio de Cristo es la salvación, es la resurrección, es aquel que ha vencido a la muerte. Y si Cristo ha vencido a la muerte y si no hay cuerpo del delito, entonces no hay culpables. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Ustedes no me están quitando la vida a mí, yo la estoy dando y tengo el poder de recuperarla. Fíjense cómo los discursos de Jesús, su diálogo es, yo estoy dando la vida. Yo sé a lo que me expongo cuando hago una opción por los que menos tienen, cuando hago una opción por los despreciados, cuando hago una opción por la justicia, cuando hago una opción por la verdad, persecución y muerte. Pero soy consciente y ustedes no me quitan la vida, yo la estoy dando y tengo el poder de recuperarla. Y esto es algo bello, porque decimos, bueno, diría Benedicto XVI, en este de Jesús de Nazaret, que todo aquello que yo doy, la vida que yo doy, la vida que yo construyo, esa tiene sabor a resurrección, esa será transformada y resucitada. Por eso la resurrección tiene que ver con dar vida. Soy capaz de dar vida. Y cuando soy capaz de dar vida, hay una belleza dinámica en la creación en la cual yo soy capaz de recuperar esta vida que es transformada. Entonces, que Cristo está dando la vida. Y como Él está dando la vida, tendrá el poder de recuperarla. Porque diría el propio Benedicto XVI que lo único que la muerte no puede tocar es aquellos lazos de amor que hemos ido construyendo. Esos no tiene capacidad de tocarlos porque esos tienen sabor a eternidad, esos trascienden. Por eso Jesús, que es amor, no pudo permanecer en la muerte porque la muerte es contraria al amor. Todo aquello que no, todas aquellas opciones que no son por el amor o son contrarias al amor, tienen experiencia de muerte, tienen sabor a muerte. Entonces Jesús, que es amor y que da la vida, tiene el poder de recobrarla.
Y yo creo que en sentido todavía no literal, pero con nuestros difuntos esa es la experiencia. Si construimos amor, si construimos relación, si construimos historias, si construimos anécdotas, si construimos familia, amistad, etcétera, eso permanece. Porque lo que va a permanecer, diría Benedicto XVI, es la experiencia del amor. Por eso Jesús no se defiende, porque está haciendo un rito. En el momento en que Jesús se defiende, entonces sí interviene el juez, porque entonces si Jesús se defendiera, tendría que intervenir el juez, que podría ser Pilato o Herodes, tiene que intervenir el juez para ver quién es culpable y quién es inocente. Entonces esa es la razón por la que Jesús no se va a defender en el juicio religioso ni en el juicio civil. Entonces solo habla cuando debe dar testimonio del Padre. Ahí sí habla Jesús. Y cuando tiene que dar testimonio de la verdad. Pero cuando tiene que hablar en relación de aquellos que lo han llevado a juicio, Jesús guarda silencio. Por eso Pilato le va a decir, háblame. ¿Qué no ves que yo tengo el poder, no tengo el poder de liberarte o tengo el poder de condenarte o liberarte? Y Jesús le va a decir, mira, tú no tienes ningún poder sobre mí, ¿no? Guarda silencio Jesús. En el Gólgota Jesús se hace víctima de la violencia y al hacerse víctima de la violencia, pues su justicia es más grande que la injusticia. Entonces fíjense cómo Jesús transforma todo este odio, transforma toda esta injusticia, transforma toda esta violencia y lo que hace es regresar misericordia, regresar amor, regresar comprensión, ¿no? Que se supone, no se supone, es parte de nuestra vocación en el mundo, es decir, ser otros Cristos, ser cristianos. Es decir, en el mundo hay violencia, en el mundo hay guerras, en el mundo hay odio, en el mundo hay división. Bueno, pues eso que hay en el mundo, Jesús lo toma sobre sí y lo que regresa es vida. O sea, no puede ser que un cristiano en estas dinámicas de injusticia, de chismes, de violencia, pues igual entre en la dinámica de violencia, de ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Porque nuestra vocación es ser presencia de Cristo, el cual toma toda esta maldad y lo que regresa es vida. Entonces es la belleza de la vocación, es la belleza del discipulado, no entrar en estas dinámicas de destrucción, sino ser capaces de dar la vida. Pues la justicia debe ser más grande que la injusticia. Y entonces en Lucas 6, del 27 al 36, aquí está la justicia divina y es la vida de Jesús. Aquí está su juicio. Esta es la manera como Cristo juzga a las naciones. Yo les digo a ustedes que me escuchan, amen a sus enemigos y hagan el bien a los que los odian. Bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los maltratan. Al que te golpee en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te arrebate el manto, entrégale también el vestido. Da al que te pide y al que te quita lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieren que ellos les traten a ustedes. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Hasta los malos aman a los que los aman. Y si hacen el bien a los que les hacen el bien, ¿qué gracia tiene? También los pecadores obran así. Y si prestan algo a los que les pueden retribuir, ¿qué gracia tiene? También los pecadores prestan a pecadores para que éstos correspondan con algo. Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Entonces la recompensa de ustedes será grande y serán hijos del Altísimo. Fíjense qué importante, ¿no? Y entonces vivirán desde su dignidad de hijos, hijos del Altísimo, que es bueno hasta con los ingratos y los pecadores. Sean compasivos como es compasivo el Padre de ustedes. Jesús está ejerciendo este juicio, este RIB, en su muerte y en su resurrección.
Y entonces, ese es el juicio de Dios. Entonces se dice que en la justicia divina, en el método de la justicia divina y en la tradición griega, justicia es dar a cada quien lo que merece. Entonces, claro, se ejerce justicia cuando se le da a cada quien lo que merece. Pero la justicia divina es darle a cada quien lo que necesita. Entonces, fíjense, Dios ejerce justicia cuando da a cada uno lo que necesita. No lo que merece, sino lo que necesita. Porque yo digo, si Dios me diera mi merecido, lo que merezco, no, pues no estaría aquí dando esta charla, ni sería padrecito, ni andaría predicando. Si Dios me diera lo que merezco, pues ni de chiste. Dios ejerce justicia cuando da a cada uno lo que necesita. Entonces, por ejemplo, el hijo pródigo. Si ejerciéramos justicia humana, ¿qué es lo que merecía el hijo pródigo? Pues merecía que el padre ya no lo recibiera. Mendigo se gastó todo el dinero, lo mató en vida, le pidió la herencia, la malgastó y ya regresa muy quitado de la pena y muy, según él, muy agachado, que no, ya perdóname, ponme a trabajar como uno. Eso es lo que merecería un buen castigo. Pero el padre no le da lo que merece, le da lo que necesita. ¿Qué necesita ese hijo que se fue lejos y malgastó el dinero y desgastó su vida y andaba incluso viviendo en la miseria, deseando compartir el alimento de los puercos? Necesitaba un buen trato, necesitaba ser amado, necesitaba ser acogido en la casa de su padre. No le da su merecido, le da lo que necesita. ¿Qué necesitaban los apóstoles después de la crucifixión, cuando abandonan a Jesús y cuando todos huyen y cuando Pedro lo niega y cuando todos tienen miedo y cuando están desilusionados de Jesús? ¿Necesitan castigo? ¿Necesitan que Jesús mejor se elija a otros discípulos porque estos no sirvieron? No, necesitan ser confirmados en la fe. Por eso Jesús actúa como actúa, porque no les da su merecido, les da lo que necesitan. ¿Y qué es lo que necesitan? Necesitan misericordia, necesitan proceso. Por eso Jesús le va a decir a Pedro, que va a ser su sucesor, va a ser su representante, le va a decir, Pedro, mira, necesito que tú confirmes en la fe a tus hermanos. De confirmar en la fe es eso. Es que cada vez que alguien caiga, cada vez que alguien se equivoca, no pisotearlo más, no hundirlo más, sino confirmarlo en la fe y levantarlo. Entonces, esto es el RIB en la vida de Jesús. Y cuando entendemos y profundizamos en qué es el RIB, ¿sí? Podemos vivir bien o mejor, yo diría, o cada vez con más profundidad nuestra Semana Santa, porque ese es el misterio de la muerte de Cristo. Nos está haciendo un juicio. ¿Cuál es el fin de este juicio, de este RIB? Que los corazones se conviertan y que dejen de hacer el mal, que vean que no es bueno hacer el mal, no es bueno lastimar, no es bueno ofender, no es buena la violencia, no es buena la traición, ¿no? Jesús nos va a mostrar ese juicio en la cruz. Y vamos a regresar a Job para ir cerrando con Job, que dijimos que está buscando que Dios le responda. En el capítulo 38, del capítulo 38 en adelante, Dios Yahvé le va a responder a Job. Y ahora será Yahvé, será Dios quien le responda a Job. Recordemos que Job está constantemente dirigiéndose a Dios porque quiere que Dios pues le responda, que le dé razón porque está sufriendo, porque está pasando dificultades, porque Dios se ha ensañado con él tan fuerte. Ahora Dios, a partir del capítulo 38, es quien pregunta a Job. El Señor hace que Job recorra un camino de autoconciencia. Y para que Job pueda recorrer este camino de autoconciencia, hace preguntas que permitan a Job cuestionarse y encontrar respuestas a través de preguntas. Va a decir Dios en ese capítulo 38, cuando interviene Dios y responde a Job, amárrate los pantalones como hombre, ahora voy a preguntarte y tú me enseñarás. Ahora vamos a hacer este camino juntos, este recorrido, tú y yo. Dios va a ayudar a Job a convertirse en sabio. ¿Qué es lo que ayuda a las personas desde esta corriente a convertirse en sabios?
saber hacerse preguntas, saberse preguntar. El sabio no es el que sabe las respuestas, el sabio es el que sabe preguntar. Es que importante, ¿no? Sabiduría no es que yo me sepa todas las respuestas. Sabiduría es que yo sepa preguntar y sepa preguntarme para poder crecer en autoconciencia. Y es también tener la valentía de saber que no todas las preguntas tienen respuesta. Que no todas las preguntas tienen respuesta. Y entonces saber, a veces preguntarme puede llevarme a a la crisis existencial. Pero qué importante es hacerme preguntas, porque solo el que se hace preguntas puede encontrar respuestas. Por eso no hay que tener miedo a preguntarnos. O sea, cuando algo nos brinca, cuando algo no nos hace clic, como dirían coloquialmente, qué bueno es hacerme preguntas. Y nada de que no, es que eso es pecado, que yo me ande preguntando cosas es pecado. Ay, es que ¿qué cree que a veces me cuestiono las cosas que la iglesia enseña? Bendito sea Dios. O sea, no digo que no estoy promoviendo la rebeldía, pero bendito sea Dios que te preguntas, que te cuestionas. Lo importante no es que te quedes en la pregunta y en el cuestionamiento, sino que seas capaz de ir a la autoconciencia, que seas capaz de profundizar en aquello que crees, que seas capaz incluso de purificar todo aquello que se te enseña. A ver, ¿será cierto eso que me están diciendo? Y sobre todo yo diría, ¿será cierto cuando me aseguran en nombre de Dios que las cosas son así? Pues es que yo creo que hay cosas que a veces yo digo, o sea, cuando alguien tan seguramente habla de Dios y está seguro que Dios lo quiere así, yo digo, ¿será? No sé, a mí se me hace que, porque yo personalmente creo que es arriesgado y difícil asegurar que Dios exactamente quiere algunas cosas, porque Dios nos sobrepasa. Dios es más grande que mi pensamiento, es más grande que yo, soy demasiado limitado frente a Dios. Entonces, ante las elecciones de vida, a veces hay mucho abuso en la iglesia, no solo en las autoridades, sino los que estamos dentro. Decirle a la gente lo que tiene que hacer, lo que tiene que decidir, porque así Dios lo quiere. No lo sé. Por eso las preguntas ayudan a convertirse en sabios, según esta tradición, y Yahvé va a estar cuestionando a Job y le dará un recorrido por la creación. Porque fíjense, lo que Job necesita no es una respuesta predeterminada. A veces no, decía yo, la vida no es una ecuación matemática. Ah, mira, Job, te está yendo mal porque te portaste bien. Ah, mira, Job, te está yendo mal porque seguramente tus hijos cometieron algún pecado. Ah, Job, te está yendo mal porque a lo mejor tus padres cometieron un pecado y entonces ahora tú lo estás pagando. Ay, Job, te está yendo mal porque seguramente Dios te está probando. A veces no necesitamos respuestas o no las tenemos. Pero me parece que si leen ya ustedes ese capítulo, a partir del capítulo 38, la belleza de la respuesta de Dios es que va a permitir que Job tenga una experiencia de lo grande y magnífico que es Dios. Entonces es como si Dios tomara de la mano a Job y le diera un recorrido por la creación. Y entonces Job, más que respuestas, más que experiencia intelectual de conceptos, lo que necesita es una experiencia profunda de Dios, una experiencia de la grandeza, de la omnipotencia, de la belleza y el poder de Dios, que a veces es lo que necesitamos en nuestras vidas. Más que respuestas que nos convenzan, es una gran experiencia de Dios. Y una gran experiencia de Dios que nos permite identificar nuestra pequeñez y su grandeza, que nos permite experimentar que somos pequeños delante de Dios y que a veces pretendemos grandezas que nos superan y que a veces es muy complicado reconciliarnos con nuestra miseria, con nuestra humanidad, con nuestra fragilidad, que a veces sufrimos de más porque tenemos la pretensión de ser dioses. Tenemos la pretensión de tener siempre la verdad. Tenemos la pretensión de nunca equivocarnos. Tenemos la pretensión que nos heredaron nuestros primeros padres, querer ser Dios. Y entonces ante esta
a este impulso, a esta tentación de querer ser Dios y de encontrar respuestas a todo, nada como una experiencia de Dios. Experiencia en este caso con Job desde los sentidos, desde el recorrido. Dios le va enseñando toda la creación, le va mostrando todo lo que Dios ha hecho, y ante la grandeza de la creación, Job no tiene respuesta. Solo tiene que maravillarse y solo tiene que entender la grandeza de Dios. Job decía que Dios usaba la fuerza para espantarlo, pero la usa más bien para que el hombre se maraville. La fuerza del mar, la fuerza de las montañas, la fuerza de las galaxias, la fuerza de la creación. Entonces Dios presenta todo lo creado como algo bello y como algo bueno, recordando el capítulo 1 del Génesis, y Dios vio que era bueno. Al recorrer el mundo, Job tiene que darse cuenta de su pequeñez. Cuando Dios interviene, todo cambia, las cosas se ven distintas. Por eso, más que encontrar respuestas, más que encontrar conceptos, necesitamos que Dios intervenga. Necesitamos una gran experiencia de Dios, porque cuando Dios interviene y lo experimentamos, las cosas se ven diferentes. Solo en la experiencia de Dios se le puede encontrar un sentido al sufrimiento. Ojo que no estoy diciendo una respuesta, estoy diciendo un sentido. Job no necesita respuestas matemáticas o prefabricadas, sino una experiencia distinta. Ya no necesita que lo bombardeen de conceptos, no necesita que lo bombardeen de ideas, porque a veces tenemos esa tentación, queremos bombardear a la gente de ideas, queremos bombardear a la gente de conceptos teológicos, queremos bombardear a la gente de verdades, ¿no? Tomando la verdad eh, como conceptos que son, que se pueden palpar. No, es una experiencia de Dios, de su presencia, de su omnipotencia, de su amor. Porque entonces Job debe reconciliarse con la realidad del hombre. ¿Cuál es la realidad del hombre? Pues que estamos hechos de vida y muerte, ¿no? Esa es la realidad del hombre. De hecho, así surgen las religiones, ¿no? El hombre es consciente de su finitud, el hombre es consciente de su fragilidad, el hombre es consciente de que morirá, y entonces se pregunta para qué fue creado, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la creación? ¿Cuál es el sentido de la vida? Entonces, para que el hombre pueda vivir en libertad, tiene que reconciliarse con su ser, con su esencia. ¿Cuál es la esencia del ser humano? Es que es finito, es que es frágil, es que experimenta sufrimiento, que experimenta la muerte, ¿no? Porque es que si no nos reconciliamos con esta esencia del ser humano, pues le sufrimos bastante. La enfermedad es parte de la vida, el sufrimiento es parte de la vida, la muerte es parte de la vida a la cual fuimos llamados. No es un castigo, no, es parte de lo que somos y de quienes somos, humanos, humus, polvo, tierra. Entonces, si Job no sabe cómo se creó el mar, de dónde viene el viento, pues cómo puede entender la función de la vida y de la muerte. Job debe tomar su lugar de criatura. Fíjense qué importante. Tengo que tomar mi lugar de criatura. Solo soy criatura. Y soy una pequeña parte en esta inmensidad, en este mundo, en este universo que Dios ha creado. Porque si no le sufrimos. Dios le está compartiendo a Job entonces los misterios del mundo. Le está compartiendo esta experiencia de lo creado. Job va a responder, entonces Dios le está haciendo un riba a Job. Vean cómo Dios no está condenando a Job por haberse revelado, por haber dicho que Dios se aprovechaba de los pequeños, se aprovechaba de los débiles, que Dios no respondía, que Dios era el culpable por el sufrimiento, por la muerte, y Dios no condena a Job, no le emite una justicia divina, le hace un rib. Y Job va a responder entonces, hablé con ligereza.
Dios crea todo. Dios permite que surja la vida. Y entonces acusar a Dios aparece como algo absurdo. Ahora Job, después de la gran experiencia que tuvo de Dios, prefiere guardar silencio, porque el sufrimiento es un misterio que debe ser aceptado. Fíjense qué duro, pero qué importante. El sufrimiento es un misterio que debe ser aceptado, aceptado como parte de quién soy, aceptado como parte de mi identidad, aceptado como parte del regalo de la existencia. Parte de mi regalo y de mi llamada a esta vida es que experimentaré en algún momento sufrimiento, soledad, tristeza, y es parte de la vida, es parte de la existencia. Entonces el problema del culpable e inocente es superado. Ante el sufrimiento y el dolor, no necesariamente tiene que haber un culpable o un inocente. Es parte de la esencia de la vida. Job ha hecho experiencia de Dios y eso lo cambia todo, porque la interpretación de Job era horrenda. Veía a Dios como fuente de todo sufrimiento, de todo lo malo, pero ahora ha hecho una experiencia bella de lo creado. ¿Cómo lo ha hecho? Entrando en contacto personal con el misterio. Por eso la fe, la raíz o lo principal de la fe es la relación personal con Dios. La fidelidad ¿a qué? A la relación personal con Dios. Ese es nuestro llamado. Diría Marcos cuando Jesús elige a sus discípulos, subió al monte, llamó a los que él quiso y los llamó para que estuvieran con él. Nuestro llamado es relacional, es entrar en contacto personal con el misterio. Y fíjense, no ha cambiado la realidad. La realidad hasta ahora de Job no ha cambiado. ¿Qué es lo que ha cambiado entonces? Que Job ha experimentado la presencia de Dios. Porque en realidad nada cambia. La realidad no cambia. Cuando alguien va a un retiro, cuando alguien tiene un encuentro con Dios, cuando alguien tiene una experiencia del misterio de Dios, de la trascendencia, la realidad sigue estando ahí. La violencia sigue estando ahí. Las guerras siguen estando ahí. La xenofobia sigue estando ahí. La corrupción en el mundo civil sigue estando ahí. La división en las iglesias sigue estando ahí. Pero lo que cambia es la experiencia que la persona ha tenido. Por eso fíjense qué importantes son las experiencias que voy teniendo con Dios, porque eso es lo que cambia todo. Entonces puedo percibir la realidad de una manera distinta y puedo participar de la redención que Dios está trayendo a este mundo y la bendición que Dios quiere derramar sobre este mundo. Y ya no soy alguien que se queja ante eh, pues la maldad, ante la violencia que hay en el mundo, ante el sufrimiento, sino soy alguien que participa en traer, en llevar sentido a la existencia, a la vida. Entonces ahora estoy leyendo esto de la teoría del flow, que me está llamando bastante la atención. Es un psicólogo de Chicago, está medio raro su nombre, no me acuerdo, luego les comparto un poco de él, pero la teoría del flow se me hace súper interesante porque la teoría del flow es cómo estar en contacto con la realidad, porque muchas de nuestra experiencia de vida no estamos en contacto con la realidad, no estamos en contacto con nosotros mismos. Entonces, según este psicólogo, dice que en la vida se nos prepara para no vivir el presente. Estamos anclados en el futuro normalmente o en el pasado. Pero entonces nos dice que todo lo que hacemos lo tenemos que hacer en vistas al futuro. Por ejemplo, un niño se le manda a la escuela ¿para qué? Pues para que tenga herramientas y cuando crezca pueda ser alguien en la vida. Alguien eh, se esfuerza, por ejemplo, se viene a Estados Unidos a trabajar. ¿Para qué? En vistas a mejorar su futuro y algún día poder llegar a tener una casa, lo que sea, ¿no? O alguien que va a la iglesia. Bueno, pues en vistas de poder llegar al cielo, pero nunca estamos en el presente. Entonces, lo que desarrolla este autor en la teoría del flow es cómo poder estar conscientemente en el presente sin la necesidad de estar pensando que todo lo que hago es en vistas al futuro. Y el reto es cómo poder estar conscientemente aquí desde la hora, pudiendo experimentar la vida, que estoy vivo.
Entonces lo conectaba con este capítulo 38 de Job, cómo Dios le está dando un recorrido a Job sobre la creación y Job en medio de su sufrimiento está experimentando que está vivo. Terminamos con esto de sobre la creación que refleja la belleza y la magnificencia de Dios, porque pues es que en la realidad, en la creación, no hay maldad. Es decir, la creación me parece que es bellísima, ¿no? Es un regalazo. El punto es las acciones del ser humano, porque en los animales no hay moral, no hay maldad. Nadie cuando ve a un león comiéndose una cebra dice, ay, ese león es muy malo, qué mal corazón tiene ese león. Pues no, es parte de la naturaleza, pero el ser humano somos los que ponemos categorías morales, porque somos racionales, ponemos categorías morales sobre las acciones. Pero viendo fuera de lo moral, la creación, me gusta esto que es del libro, es un fragmento del libro La enfermedad como camino. Dice que todo lo visible es solo expresión de lo invisible. Como una obra de arte es expresión visible de la idea del artista. De lo visible, hablando de la creación y del universo y de la naturaleza, podemos deducir lo invisible. Es lo que hacemos continuamente en la vida diaria. Entramos en una sala y de lo que vemos ahí deducimos el gusto del que lo habita. Y otro tanto podríamos hacer mirando su armario. No importa dónde uno mire. Si una persona tiene mal gusto, este se mostrará por todas partes. En cada parte encontramos el todo. La verdad está en todas partes. Entonces, si miramos la creación, la naturaleza, podemos ver la grandeza, la magnificencia, la potencia, la belleza del Dios que nos ha creado. Entonces terminamos con Job diciendo que se resuelve el problema, pero permanece el misterio. Porque ya dijimos que si es misterio no estamos buscando resolverlo, solo estamos buscando profundizar y dar un sentido a este misterio. Porque ante el dolor no hay respuesta. Coincido totalmente con esta tesis. Ante el dolor no hay respuesta. Lo único que hay es experiencia, lo que voy experimentando, las lecturas que voy haciendo de la experiencia del dolor, el sentido que le voy dando a las experiencias dolorosas. En la vida y muerte de Jesús se resuelve también el problema del inocente y culpable. Y se resuelve porque Jesús toma sobre sí la culpabilidad. Y entonces, aquí está nuestra redención. Aquí está la promesa a Adán y Eva. Se restablece la comunión perdida en el pecado original. Fíjense qué bonito, ¿no? Qué bello. Por eso es la cuarta copa. Los que no han leído la cuarta copa de Scott Hahn, que es bellísimo, en realidad la última cena termina con la crucifixión de Cristo, porque ahí está Jesús concluyendo la cena pascual cuando bebe de la última copa. La última copa es la muerte de Cristo. Y una vez que se toma esa última copa, se restablece la comunión. ¿Qué es la comunión? Es la relación íntima con Dios, con la creación y con el prójimo. Por eso, fíjense, es bellísimo. Cada vez que vamos a misa se restablece la comunión. Y participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. No hay inocentes, no hay culpables, lo que hay es entrar en la dinámica de comunión. Terminamos con el profeta Isaías. Eran nuestras dolencias las que él llevaba, eran nuestros dolores los que le pesaban. Nosotros lo creíamos azotado por Dios, castigado y humillado, y eran nuestras faltas por las que era aplastado. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y por sus llagas hemos sido sanados. Diría Jesús mismo en su oración sacerdotal, cuando el Hijo del Hombre sea elevado, atraerá a todos hacia sí. Y ahora sí me la aventé larga, oigan, pero entonces queda la última sesión. Déjenme, voy a dejar de grabar y hacemos un momentito si hay preguntas, dudas o digan, no, hoy sí me alargué bastante.